Muy buenas tardes, mi nombre es Melissa Vivanco y hoy les vamos a hablar sobre los conceptos fotográficos. En fotografía tenemos varios conceptos que el conocimiento de ellos nos ayudan a obtener mejores resultados, como tal es el caso de los planos, profundidad de campo y la distancia focal. Son fundamentales para entender la dinámica de las fotos. Tenemos, como ya mencioné, los planos, la profundidad de campo y la distancia focal. Tener una base sólida de estos conceptos principales es la clave para capturar mejores imágenes. Además, son muy necesarios para fotógrafos y para periodistas. Los planos se pueden clasificar en dos, dependiendo si es en función al tamaño, que son 9, o también en función al ángulo, que son 5. Primero contamos con el gran plano general. Como podemos ver en la fotografía, son planos descriptivos y los personajes no tienen identidad. Estos planos se utilizan para imágenes de paisajes. ¿Por qué? Porque se logra notar gran cantidad de objetivos. En el plano general, el sujeto se captura de cuerpo entero y el fondo es el que contextualiza la fotografía. Nosotros tenemos que tener el enfoque en cierto objetivo y el fondo es el que nos contextualiza en dónde está, qué es lo que está haciendo o qué se quiere mostrar. En el plano entero figura se captura el sujeto de la cabeza a los pies, ¿ya? En este se muestran las características del retrato y algo del entorno, que por ejemplo podemos observar aquí en la fotografía que nuestra modelo está subida en algo y muestra tanto de los pies hasta la cabeza. En la siguiente fotografía observamos a nuestra modelo que está de pies a cabeza y se muestra un poco el entorno en el que está y podemos ver que está en una terraza. Luego tenemos el plano 3/4 o plano americano. Este plano muestra el sujeto de la cabeza hasta la mitad del fémur, resalta el rostro y la figura de la persona. Este plano es bastante interesante porque se la utilizaba mucho en rodajes de películas del oeste. Y para este plano se utilizaba bastante en este tipo de películas para poder grabar el momento exacto en que los pistoleros desenfundaban su arma y disparaban. Por ello está la fotografía de nuestra modelo. También tenemos el plano medio o plano de cintura, ¿ya? El plano medio de cintura es el encuadre del personaje es desde la cabeza hasta la cintura. O sea, podemos observar que nuestra modelo está desde la cabeza hasta su cintura tocando un ukelele y además en la siguiente fotografía está de frente mirando al lado derecho y está capturado de la cabeza a la cintura, ¿no? Luego del plano medio de cintura tenemos el plano medio corto, que este captura de un poco más encima de la cintura hasta la cabeza. Como podemos ver, nuestra modelo está en la foto con una rosa azul y en la siguiente está leyendo un libro. También tenemos el primer plano que captura los hombros o parte de ellos y muestra rasgos faciales, las miradas o las expresiones del rostro. También tenemos el primer plano que en el sujeto solo se captura desde la frente hasta la barbilla. Y tenemos el último plano, que es el plano detalle. Queremos resaltar, como les decía, texturas o sino formas, detalles. Aquí podemos ver que se destaca la parte de las cejas y el ojo y la textura del párpado. Luego, llegamos a los tipos de planos en función al ángulo. Claro, tenemos 5 planos. Primer plano, cenital, el fotógrafo se coloca desde arriba del objetivo. Como obtenemos aquí en la presentación, podemos observar que el objetivo está bajo. El picado se encuentra un poquito, ya no está sobre, sino está un poquito inclinado y podemos ver que nuestra modelo está con el brazo puesto. Luego tenemos el plano normal, que es de frente, como todos conocemos las fotos. Luego tenemos el contrapicado, que se inclina un poquito y la toma hacia arriba. Y luego obtenemos el plano nadir, que el plano nadir, el fotógrafo se coloca en la parte de abajo del objetivo y captura la imagen. También tenemos dos planos muy interesantes que se los ocupa más en la grabación de películas o si no, en la grabación de videos, que esto se ve bastante en los videojuegos,
Por ejemplo, tenemos el contraplano, en el que se utilizan dos planos, uno contrapuesto al otro en respuesta del anterior. Que por ejemplo vemos cuando una persona está hablando con otra y la otra persona está de espaldas. Y también tenemos el plano subjetivo, ya que esta es una como grabación en primera persona. Utiliza una cámara sobre el protagonista, como que el observador estuviera haciendo todas esas actividades. Luego llegamos a la profundidad de campo, que la profundidad de campo es la zona de la fotografía nítida. Para tener una buena toma es importante tener en cuenta el plano de enfoque, ya que de ello dependerá el resultado de la fotografía. En la parte superior, la profundidad de campo se agranda un poquito, o sea que la parte clara es un poquitito más alta. Pero en la siguiente fotografía, la profundidad de campo es muy pequeña. Aquí está algo de lo que les explicaba. Si todos los elementos de la fotografía son nítidos, la profundidad de campo es amplia. Pero cuando solo una pequeña parte de la fotografía está enfocada, o sea, es nítida, la profundidad de campo es mínima. ¿Por qué? Porque no se ve el contexto de atrás. Aquí tenemos dos imágenes. Tenemos la imagen de un balcón en la que todas las partes, todos los elementos de la fotografía son armónicos y se encuentran nítidos, se puede observar bien qué hay. Pero en la siguiente fotografía tenemos un pez, pero no sabemos dónde está, no sabemos en qué contexto se encuentra. Por ello es muy importante también tener en cuenta todos estos elementos. Y llegamos hasta la distancia focal. La distancia focal es la distancia entre el centro óptico del objetivo y el sensor o el plano focal sobre el cual se proyecta la imagen. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo que encontré en internet, porque no cuento con los implementos para poder mostrar el milimetraje de las cámaras, ¿ok? La distancia focal se mide por milimetraje. Tenemos 8 milímetros, tenemos de 8 a 25 milímetros, de 6 a 25 milímetros, de 65 a 16 a 160 milímetros, y de 160 milímetros tenemos 600 milímetros, ¿ok? Ok, entonces esto quiere decir que a mayor milimetraje, menos alcance objetivo. Aquí tenemos un punto un poquito importante, porque mientras más milimetraje tengan las cámaras, menos detalles van a conseguir, o sea, nos van a dar menor campo de profundidad. En la siguiente diapositiva les voy a explicar con un poquito de ejemplos cómo es que toman las fotografías cada tipo de cámara. Ok. En la primera foto tenemos lo que es una cámara de 8 milímetros, que por lo general son las ojos de pez, que se captura toda la imagen en como que fuera un mundo. ¿Ok? Y en la segunda cámara tenemos que son de 8 milímetros a 25 milímetros, que sería la cámara angular. ¿Ya? Captura las fotos grupales, los objetivos. Podemos, por ejemplo, poner un grupo de chicos y en la parte de atrás se puede ver claramente, o sea, no se pierde mucha profundidad de campo. La cámara estándar se puede capturar, es de 25 a 65 milímetros, y esta se utiliza para capturar retratos, objetos, mesas, mascotas, espacios pequeños. Nos sirve muy bien para obtener una profundidad de campo no tan dispersa, no tan borrosa. Tenemos también la cámara teleobjetivo, que es de 65 a 160 milímetros. Estas ya nos sirven, como quien dice, un poquito más, o sea, se aleja un poquito más del sujeto, del fotógrafo, para obtener resultados a larga distancia. Ya esta nos sirve, por ejemplo, para capturar retratos, fauna, deportes. Por ejemplo, se quiere ir a tomar la foto de un leopardo, no necesariamente se tiene que estar cerca por el peligro que representa esta acción, ¿no? Entonces, por ello, utilizamos estas cámaras de 160 milímetros, que son un poquito más aptas para hacer fotografía a larga distancia. Y por último, tenemos las cámaras super objetivas, ¿ya? Que son de 160 milímetros a 600 milímetros. Este tipo de cámaras son super cámaras, es lo máximo que puede haber en cámaras, porque se las utiliza en deportes cuando se necesita un cambio de toma rápido, o cuando necesitamos capturar la luna o el sol. Estas son cámaras ya un poquito más
más pesadas, o sea, requieren un poquito de más cuidado, pero nos sirven muy bien para fotografiar la luna, para fotografiar estrellas o para capturar a deportistas al momento de hacer un gol. Con ello terminamos con los tres conceptos básicos de una fotografía, que son los planos, la profundidad de campo y la distancia focal. La combinación de estos tres nos pueden ayudar a obtener mejores resultados en cuanto a fotografía. Muchas gracias.